con el curso de diseño y análisis de algoritmos. En este video vamos a ver la partición de intervalos. En el video anterior habíamos visto la planificación de intervalos. Este es un problema diferente. La partición de intervalos es un problema en el cual igual tengo intervalos de tiempo, tengo cosas que realizar en el tiempo, pero el objetivo aquí es distinto. Entonces, el ejemplo clásico de aplicación de este problema es la asignación de salones a clases. Tengo n clases que quiero repartir en salones. El objetivo es lograr una repartición de salones de tal forma que se minimice el número de salones que se requieren. Entonces, para ello tengo, para cada clase tengo un tiempo de inicio y un tiempo de finalización. El objetivo es encontrar el número mínimo de salones para que se programen todas las clases de forma que ninguna clase se programe en el mismo salón a la misma hora. Ok, entonces en este ejemplo tenemos 10 clases y tenemos sus horarios. Entonces, por ejemplo, la clase A comienza a las 9 de la mañana y termina a 10:30. ¿Okay? Esa es la información que tenemos respecto a cada una de las clases, el tiempo de inicio y el tiempo de finalización. No tenemos restricción de cuántos salones hay, pero lo que queremos es minimizar el número de salones. Entonces tenemos esta distribución. Tenemos el salón 1, el salón 2, el salón 3. Entonces en el salón 1 asignamos la clase A. Como la clase B y la clase C comienzan al mismo tiempo, evidentemente no podemos programar la clase C y la clase B a la misma hora. Así de que necesitamos ocupar otros dos salones. ¿Okay? La clase D comienza a las 11 de la mañana. Entonces podríamos asignarlo como está aquí en el salón 3. También podemos haberlo asignado en el salón 1. Pero así queda asignado. Y en esta distribución pues asignamos una clase más, un salón más a la clase E en el salón 4 a las 11 de la mañana y así sucesivamente. Entonces la pregunta será, ¿esta es una solución óptima? Pues la respuesta es que no. Aquí podemos ver que al hacer esta asignación ya estamos ocupando un salón más cuando podríamos haber asignado la clase E en el salón 1 porque ya estaba disponible. Entonces en este punto un epsilon previo a las 11 de la mañana, ambos salones, tanto el salón 3 como el 1 estaban desocupados e inician dos clases, la D y la E. Entonces en vez de abrir otro salón podríamos haber ocupado los salones que teníamos disponibles. Entonces eso nos lleva a una distribución diferente. Entonces tenemos lo mismo, las tres clases de inicio a las 9 de la mañana, las dos clases que terminan a las 10:30. Y entonces ahora sí, asigné la clase D y la clase E en los salones que estaban desocupados sin abrir otro. La siguiente clase que debo de asignar es la clase F, pero para cuando comienza la clase F ya está desocupado el salón 3. Aquí me falta etiquetar 1, 2, 3. Ya está desocupado el salón 3, así de que lo podemos asignar. La clase G también tenemos un salón desocupado por la clase B. Y así sucesivamente. FG, la clase H comienza a las 2 de la tarde, pero a esa hora termina la clase E. Entonces es posible ocupar el mismo salón, el salón 1, para la clase H, inmediatamente después de la clase E. Después para la clase I y la clase J, pues tenemos los salones que ya se van desocupando. De tal forma que terminamos de asignar todas las clases que
que necesitábamos distribuir ocupando solamente 3 salones. Y bueno, spoiler alert, esta es la solución óptima. ¿Cómo podemos saber cuál es la solución óptima? Bueno, primero vamos a definir una cosa que se llama la profundidad, y es la forma en cómo vamos a evaluar una solución. Entonces, la profundidad de un conjunto de intervalos es el máximo número de intervalos que contienen un tiempo cualquiera. ¿Ok? Entonces, el número de salones que se necesitan es mayor o igual que la profundidad. A ver, entonces, la profundidad, regreso al ejemplo, va a ser, en esta distribución, dado un tiempo cualquiera, el que sea, por ejemplo, vamos a tomar el mediodía. ¿Cuántas clases hay a las 12? Bueno, pues vemos que hay 1, hay 2 y hay 3. ¿Cuántas clases? Tomamos cualquier otro horario a las 12:30. A las 12:30. ¿Cuántas clases hay? Bueno, termina esta, pero está esta, pero está esta. Podemos decir que solamente hay una clase en curso. A cualquier horario, entonces, si hago este análisis para cualquier horario, vamos a ver que el máximo número de clases simultáneas que están en curso va a ser 3. Entonces, por ejemplo, aquí a las 9:30, a las 10, a las 11 hay una, que diga a las 10:30 hay una, a las 11 hay una. Lo estoy tomando solamente las que están en curso. Las que inician en ese horario no las voy a tomar en cuenta porque son susceptibles de ser asignadas. Entonces, a las 11 solamente hay una, a las 11:30 hay 3 clases, a las 12 ya vimos que hay 3, a las 12:30 hay una, a la 1 hay una, a la 1:30 hay 3, a las 2 hay 2, a las 12, a las 2:30 hay una, como ya hemos visto, a las 3 también nada más hay una, a las 3:30 hay 1, 2, 3, a las 4 hay 1, 2, 3 y listo. Bueno, y a las 4:30 ya se terminan todas las clases. Entonces vemos que el número máximo de clases simultáneas que están en curso es 3. Vamos a decir que la profundidad de este problema es 3. Entonces, el número de salones necesarios para asignar esas clases debe ser por consecuencia mayor o igual a ese número de profundidad, valor de profundidad. ¿Por qué? Porque si tengo D clases simultáneas, no puedo tener menos salones que D en un momento dado. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo anterior, la profundidad es 3, A, B y C a las 9:30, pero ya vimos que eso ocurre para cualquier horario. Por lo tanto, puedo decir que la planeación es óptima. ¿Por qué? Pues porque el valor de 3 es mayor o igual que la profundidad, que el valor de D que calculamos hace un momento. Bueno, entonces, ese es el problema de la partición de intervalos. ¿Cómo llegamos a esta asignación? Pues evidentemente, ¿con qué? Con un algoritmo voraz. ¿Por qué? Porque estamos en la unidad de algoritmos voraces, ¿no? Básicamente. Y entonces veíamos que en el video anterior que hay 2 cosas que se tienen que hacer. La primera es ordenar. Y la segunda es consumir. Entonces, podemos ver que consumir la podemos hacer de manera similar al problema de la planeación de intervalos, así de que no hay mayor dificultad, lo podemos hacer en un tiempo lineal. Y vamos, ahora, ¿cómo vamos a ordenar?
Bueno, ya vimos que para el ordenamiento vamos a requerir n log n de tiempo, pero lo que tenemos que decidir es cómo ordenar de tal forma que podamos lograr el objetivo. Entonces aquí es donde hay que analizar un poco el algoritmo, es en la parte, digamos, artesanal de este asunto, que bueno, finalmente es la parte analítica. Que en el problema de la planeación de intervalos decidimos que y vimos que lo importante en esa situación era terminar lo más pronto posible para desocuparnos y poder tomar una tarea nueva. ¿Okay? Entonces, por eso la semántica del ordenamiento era ordenar por tiempo de finalización, de tal suerte que esté yo siempre desocupado. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es ordenar por tiempo de inicio. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es ocupar todos los salones que tenga que ocupar lo más pronto posible. Llegar al peor escenario lo más pronto posible, porque ya vimos que la profundidad se da cuando hay clases simultáneas. Entonces, ese es el peor escenario, cuando están todas las clases simultáneas. Entonces, yo lo que quiero hacer es satisfacer las necesidades en cada momento, de tal forma que voy a ir asignando salones conforme se van a ir necesitando, pero al inicio, porque una vez que se ocupa un salón, este queda ocupado hasta que termina la clase. Por lo tanto, cuando se libera un salón, lo que quiero es ocuparlo lo más pronto posible, de tal forma que no crezca el número de salones que se van a necesitar. ¿Y cómo lo ocupo lo más pronto posible? Pues ordenando las las clases por tiempo de inicio, de tal forma que a la siguiente clase la asigno. Tengo un salón, o ya puedo decidir, tengo un salón o no tengo un salón disponible y la asigno. Pero lo más pronto que se pueda. Ahí está la voracidad. Entonces, en este caso de la partición de intervalos, lo que vamos a hacer es ordenar los intervalos por el tiempo de inicio. Ok, entonces cada tarea, cada clase tiene un tiempo de inicio y un tiempo de finalización. Ahora vamos a ordenar las tareas por el tiempo de inicio. Ok, entonces vamos a iniciar con un valor de profundidad de 0. En un principio, pues si no hay no hay clases que asignar o clases asignadas, pues la profundidad del problema es 0 porque no hay ninguna clase que se esté en transcurso al instante 0. ¿Ok? Entonces ya una vez ordenadas las clases, para cada clase, desde la 1 hasta la n, vamos a hacer lo que sigue. Si la clase actual, la clase J, es compatible con algún salón K, entonces programamos la clase J en el salón K. Lo cual tiene sentido. O sea, si hay un salón, esta primera parte lo que nos pregunta es, ¿hay algún salón disponible? ¿Hay algún salón disponible? Y nos dice sí o no. Si sí hay un salón disponible, pues lo asignamos. Asignamos la clase a ese salón. Y si no, pues tenemos que ocupar otro salón nuevo que no habíamos ocupado previamente, que eso es la parte que tenemos acá en el else. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reservar un nuevo salón, que es el salón D más 1. Y programar la clase J en ese salón D más 1. Y ya quedarnos con esa situación de que ya ahora la profundidad aumentó en 1. Entonces, en un principio, la profundidad es 0. Para el primer salón, el if va a ser incompatible con cualquier salón porque no hay salones asignados, básicamente. Entonces, vamos a reservar el primer salón para la primera tarea. Y vamos a reservar ese salón, asignamos esa tarea J en el salón que acabamos de crear
y aumentamos la profundidad en 1. Para la siguiente clase, que es la clase 2, ahora la clase 2 es compatible con algún salón que ya esté disponible. Si sí, lo asigna a ese salón y seguimos con la profundidad de 1, porque eso quiere decir que no se traslapa. Ahora, ¿qué significa que la tarea J sea compatible con algún salón? Pues que el tiempo de finalización de la última clase asignada sea menor que el tiempo de inicio de la clase que estoy queriendo asignar actualmente. Entonces, básicamente, en el salón lo único que tengo que conservar es el tiempo de finalización de la última clase. O sea, sí tengo la lista de clases asignadas a ese salón, pero para el algoritmo lo único que nos interesa es conservar el último, el tiempo de finalización de la última clase. ¿Ok? Bueno, ¿y cuánto cuesta esto, la implementación del algoritmo? Bueno, pues evidentemente cuesta en el logaritmo, como hemos dicho, base 2 de n. ¿Ok? Siempre y cuando mantengamos en cada salón el tiempo de terminación de la última clase añadida, como lo había mencionado, y mantener el salón en una cola de prioridades. Si no recuerdan cómo funciona una cola de prioridades, en la descripción de este video voy a poner una liga a un video que explica cómo funciona una cola de prioridades para que lo recordemos, y es que va a ser útil en otros algoritmos. Entonces, básicamente, la cola de prioridades consiste en que para cada salón, bueno, lo voy a poner acá, para cada salón voy a mantener el salón 1, el salón 2, hasta el salón n. Voy a tener un valor de tiempo de finalización. Entonces va a ser la finalización del salón 1, finalización del salón 2, hasta finalización del salón n. Y cómo funciona una cola de prioridades, a diferencia de las colas normales, es que la cola está ordenada. Entonces, a una cola de prioridades, básicamente es una lista, ingresa, tiene un método que es añadir un nuevo elemento, y evidentemente un método para eliminar un nuevo elemento. En una cola normal, pues el primero que entra es el primero que sale, pero en una cola de prioridades no, el elemento entra ordenado. Entonces aquí la lista está ordenada. Y bueno, vamos a ver que más o menos, ¿no? Lo que me interesa es que lo ingreso a la lista, pero cuando yo le solicito sacar un elemento, me da el elemento de acuerdo al orden, el más pequeño o el más grande, que haya yo ingresado. No importa cuándo lo ingresé. De tal forma que para el problema que nos atañe, en el salón, cuando yo le diga, pues dame el siguiente salón disponible, o el salón que termina más pronto, no importa cuál de todos sea, ¿ok? Yo saco de la cola de prioridades el siguiente salón que termina, y con ese analizo, porque evidentemente, supongamos que aquí está el tiempo, que el salón, el tiempo de finalización del salón K está aquí en TK. Si la tarea que estoy analizando comienza después del tiempo de finalización del salón K, bueno, pues puedo asignar esa tarea a ese salón. Si el tiempo de inicio de la siguiente clase está antes del salón K, pues evidentemente no hay ningún otro salón que pueda asignar, porque si yo obtuve de la cola de prioridades este salón, el salón K, quiere decir que todos los demás salones terminan después. Las clases que tienen asignadas terminan después que TK, que el tiempo K, que es el tiempo de finalización del salón K. Así de que si eso ocurre,
rápidamente podemos ver en el algoritmo que no hay ningún salón que sea compatible con la tarea J, que es contestar esta pregunta. ¿Ok? Entonces va a depender de la implementación de la cola de prioridades cuánto podemos tardar en contestar esta pregunta. Contestar esta pregunta podemos tardarnos desde un tiempo lineal, incluso un tiempo sublineal. Y un tiempo constante, dependiendo de la implementación de la cola de prioridades. Lo normal es que asignamos, podemos sacarlo en un tiempo constante. Bueno, entonces el algoritmo nunca va a planificar dos clases que sean incompatibles en el mismo salón de esta forma. ¿Vale? Entonces vamos a demostrar, qué es lo que nos queda por hacer, que el algoritmo descrito es óptimo. ¿Ok? ¿Cómo podemos demostrarlo? Bueno, ¿y cómo sabemos que es óptimo? Pues va a ser óptimo si es igual a la profundidad. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que nos dice que el algoritmo nos dice que hay D salones necesarios para la asignación de las N clases. ¿Ok? Por lo tanto, el salón D se reserva debido a que necesitábamos programar una clase cualquiera, una clase J, que es incompatible con las D-1 salones previos. O sea, antes de crear el salón D o de reservar el salón D, había D-1 salones reservados, lógicamente. Entonces, si se creó o reservó el salón D, quiere decir que necesitamos asignar una clase J, una clase cualquiera, a un salón, pero no había ninguno que fuera compatible. Por lo tanto, había D-1 salones ya reservados. Como se ordena por tiempo de inicio de cada clase, todas las incompatibilidades son causadas por clases que empiezan antes de SJ. ¿Quién es SJ? El tiempo de inicio de la tarea J. Por lo tanto, tenemos D clases que se superponen en el tiempo SJ más un epsilon. O sea, si había D-1 tareas previas que estaban, clases previas que estaban en curso, pues entonces al momento de inicio de la clase J, pues hay D clases que están en curso. Por lo tanto, hay D clases que se superponen en el tiempo S más epsilon. ¿Ok? Por lo tanto, todas las planificaciones se dan porque se utilizan D o más salones. Es decir, que el algoritmo es óptimo. ¿Por qué? Porque utilizamos exactamente el número de salones que se requieren. Porque si no hay salones incompatibles, perdón, si no hay salones compatibles es cuando se crea o se reserva un nuevo salón. Y se reserva un nuevo salón porque hay ese número de clases simultáneamente. ¿Ok? Y en eso consiste esta demostración, espero que haya quedado claro. Ok, entonces con esto queda demostrado que nuestro algoritmo de partición de intervalos es óptimo porque es igual a el número de salones que se reserva es igual a la profundidad del problema. Bueno, vamos a ver el ejemplo de cómo funciona el algoritmo de partición de intervalos. Tenemos de este lado las tareas, las clases con sus respectivos horarios y acá abajo pues tenemos el tiempo. Ok, en un principio pues no tenemos ningún salón reservado, así de que no hay ninguna etiqueta de salón. Y adicionalmente tengo aquí una
cola de prioridades. Esa cola de prioridades va a mantener a los salones, como les mencioné, para determinar cuál es el siguiente el salón que está libre y cuál es el horario lo más pronto posible. Como no hay salones reservados, pues la cola de prioridad está vacía. Entonces, comenzamos el algoritmo y nos dice, bueno, para la primera tarea, antes que nada vamos a suponer que las tareas están ordenadas por tiempo de inicio, no es necesario eh, demostrar cómo se ordena un conjunto de datos. Ok, entonces la primera tarea que tomamos, la tarea A, inicia a las 9 y termina a las 10:30. El algoritmo nos dice, ok, ¿hay algún salón que sea compatible con una clase que inicia a las 9? Pues no, la respuesta es que no hay ningún salón, entonces lo que se tiene que hacer es reservar ese salón y reservar un nuevo salón y asignar la tarea A al salón que acabamos de reservar. Se crea ahora el salón 1 y en la cola de prioridades eh, se ingresa ese salón. Como es la única, bueno, pues es el único elemento en la cola. Estoy poniendo el nombre del salón y el horario en el cual se libera ese salón. Nótese que la clase inicia a las 9 de la mañana y termina a las 10:30. Entonces, el salón 1 se libera a las 10:30. Y bueno, pasamos a la siguiente clase. La siguiente clase es la clase B, que comienza a las 9 de la mañana y termina a las 12:30. El algoritmo nos dice, bueno, ¿hay algún salón que sea compatible con la clase B? Para que sea compatible, mencionamos que debe haber algún salón que esté disponible a ese horario para el tiempo de finalización de inicio, perdón, de la clase nueva. Hay un salón reservado, sí, pero este se libera a las 10:30. Entonces nos preguntamos, ¿10:30 es menor que el tiempo de inicio de la clase B, que las 9 de la mañana? Pues la respuesta es no. Entonces el salón no está, ese salón que es el que está eh, disponible o ya está reservado, no es compatible con la clase B. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues reservar un nuevo salón, el salón 2, y asignar la clase B al salón 2. Así lo hacemos y añadimos el salón 2 a la cola de prioridades. Aquí es lo que quiero que vean de la cola de prioridades. Ya estaba el salón 1, ahora se agrega el salón 2, pero el salón 2 se agrega al final no porque sea una cola, sino porque se libera después. O sea, el tiempo de liberación del salón 2 es 12:30, mientras el tiempo de liberación del salón 1 son las 10:30. Entonces, eh, va después del salón 1 el salón 2 en la cola de prioridades. Y así se queda el nuevo arreglo. Siguiente tarea, siguiente clase, la clase C, comienza a las 9, termina a las 10:30. Revisamos si hay algún salón en la cola de prioridades. De hecho, solamente tenemos que revisar el primero. El primero se libera a las 10:30. 10:30 es menor que el tiempo de inicio de la clase C. No, no es menor. Por lo tanto, no hay ningún salón que sea compatible con el horario de la clase C. Por lo que tenemos que crear un nuevo salón, reservar un nuevo salón y asignar la clase C a ese salón. Ahora creamos el salón 3, asignamos la clase C al salón 3 y agregamos el salón a la cola de prioridades. Hay dos salones que se liberan a la misma hora, a las 10:30, el salón 1 y el salón 3. De hecho, para la semántica de las colas de prioridades es indiferente cuál de los dos vaya yo a dar. Para este ejemplo voy a tomar la política de que si siendo dos salones que se liberan a la misma hora, el último el que agregue, en agregar es el que voy a poner al inicio de ese conjunto. Entonces estos dos salones, el salón 1 y el salón 3,
se liberan a las 10:30, pero como el salón 3 fue el último que agregué, pues lo agrego al inicio. Entonces queda así, pasamos a la siguiente clase. La siguiente clase es la clase D, que inicia a las 11. ¿Hay algún salón? Bueno, más bien, no tengo que preguntar en un salón, sino el salón al inicio de la fila. El horario es 10:30, es menor que el horario de inicio, menor igual, ¿verdad? El horario de inicio de la clase D, la respuesta es sí. Entonces vamos a asignar la clase D al salón 3. Se asigna la clase D al salón 3 y acá en la cola de prioridades se mueve la posición del salón 3 que estaba al inicio, ahora se mueve hacia atrás porque ya se libera más tarde. El siguiente el salón en liberarse es el salón 1, que es a las 10:30. El salón 3 se libera hasta las 12:30, igual que el salón 2. Así de que, siguiendo la misma política, como el 3 es el último que liberé, lo pongo al inicio. Siguiente tarea, la tarea E. La tarea E comienza a las 11. Revisamos si el primer salón en la cola de prioridades es compatible. Vemos que sí es compatible, por lo que asignamos el salón, la clase E al salón 1. Eso hace que el salón 1 se mueva hasta el final de la cola de prioridades porque se libera al último de todos los salones que hay reservados. Y eso nos permite mantener ese orden. Esa es la gran ventaja de la cola de prioridades. El siguiente salón que se libera es el 3. Vemos que es el mismo horario, pero está al inicio de la cola. Siguiente clase, la clase F, inicia a las 13 horas. Revisamos si es compatible con el primer salón y vemos que sí es compatible con el primer salón, por lo que asignamos la clase F al salón 3 y se mueve el horario del salón 3, el horario que se libera, a las 14:30, lo que lo lleva al final de la cola. Siguiente clase, la clase G, comienza a las 13 horas. Vemos si es compatible con el primer salón en la cola. Si es compatible, se asigna a ese salón, que es el salón 2, y el salón 2 se mueve para su liberación a las, es igual aquí a las 14. A las 14:30, siguiendo la misma política, lo ponemos al inicio del conjunto de salones que se liberan a las 14:30. Siguiente clase, la clase H, comienza a las 14. Vemos si es menor, si es mayor o igual que el horario del salón 1, del primer salón que está en la cola de prioridades. Vemos que es igual, por lo tanto se puede asignar el salón a la clase al salón, y así lo hacemos, asignamos la clase H al salón 1 y eso hace que el horario de liberación del salón 1 se mueva hasta las 14:30. A ver, aquí está mal. Eh, Siguiente clase, la clase I, revisamos si es compatible con el primer salón en la cola. La clase I comienza a las 15. El primer salón en la cola se libera a las 14:30, por lo tanto es compatible. Se asigna en la clase I al salón 2. Eso hace que se mueva el salón 2 en la cola de prioridades. Ahora vemos que está aquí, ambos se liberan a las 16:30. Bueno, ponemos el salón 2 al inicio de ese conjunto. Siguiente tarea y última, la tarea J, que inicia a las 15 horas. Revisamos si es compatible con el primer salón. Si es compatible, ya que el primer salón se libera a las 14:30. Por lo tanto, asignamos la tarea J al salón 3. Se modifica el horario de liberación del salón 3
Y bueno, de hecho, los 3 salones se liberan a la misma hora y queda el salón 3 al inicio de la cola de prioridades, nada más cola de política, pero como ya les mencioné, depende de la implementación, cualquiera de los 3 salones es viable. Y con eso pues queda terminada la asignación de clases a los salones y vemos que solo requerimos de 3 salones para asignar estas 10 clases. Y es precisamente igual a la profundidad del problema. Bueno, y con eso terminamos este video de la planificación de intervalos, partición de intervalos, perdón, que lo que nos sirve es para reforzar y entender que el algoritmo voraz tiene estas dos etapas de ordenar y consumir. Es importante entender qué es lo que queremos obtener con el algoritmo voraz, que la parte de consumir es simple y sencillamente tomar lo primero que nos encontremos, así de que el arte de los algoritmos voraces está en cómo le voy a presentar la entrada a la parte voraz del algoritmo para que al ejecutarse vaya obteniendo el resultado que nosotros queremos. Bueno, pues eso es todo por este video. Hasta la próxima.